preparados para este plato principal que es la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Así que es un gozo poder saludar a todos y preparar nuestros corazones para ver qué es este tema de teología bíblica. Déjame preguntarte, ¿por qué crees lo que crees y por qué haces lo que haces con tu vida? Tus creencias, sin ninguna duda, pues afectarán tu manera de ver y entender el mundo, tu moralidad, tu ética, tu carácter, las decisiones que tomas, tu estilo de vida. Pues todas estas cosas al final tienen que ver con tus propias creencias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son nuestras creencias como iglesia? ¿Cuál es tu propia cosmovisión de la vida? ¿Cuáles son esos principios que te guían en todo? ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Pues seguimos hoy en nuestra serie de ¿qué es una iglesia saludable? Y tenemos el gozo de que los pequeños también se quedan hoy en el culto con nosotros, así que os invito a también prestar atención a este tema, ¿vale? Yo creo que va a ser un tema interesante y como recordatorio también os recuerdo lo que ya hemos visto en cuanto a esta serie de ¿qué es una iglesia saludable? Empezamos, ¿dónde? Con las Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios. Y voy a volver a leer 2 Timoteo 3, 15 al 17, 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y reconocimos en esa predicación de la autoridad de las Escrituras, pues quizás el problema, entre comillas, de la autoridad hoy en día, pero poniendo nuestra atención, prestando atención en la autoridad de las Escrituras, Pablo nos ayuda a ver que son necesarias y suficientes para ayudarnos a ser sabios para la salvación por la fe en Cristo. Entonces, la palabra de Dios es inspirada, por lo cual debe guiarnos en todo lo que hacemos y debe informar el siguiente punto que vimos la semana pasada, la predicación expositiva, donde estuvimos viendo 2 Corintios 1:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y hablamos la semana pasada de que, vale, si las Escrituras son nuestra autoridad en todos los asuntos de nuestras vidas y nuestra práctica, nuestra fe, entonces, ¿cómo no debemos predicar esas Escrituras? Debemos predicar la palabra de Dios y la idea central de esa predicación debe ser la idea central del pasaje bíblico, ¿verdad? Pues hoy entramos en nuestra tercera característica que queremos considerar sobre la teología bíblica. La teología bíblica. No sé si te has escuchado sobre este asunto alguna vez. No sé si te parece ya de entrada un tema bastante aburrido. No sé cómo recibes este tema. Hablar de la teología bíblica, quizás puedes pensar que, mira, esto parece ser que es solamente para los más estudiosos o los más académicos. Pero mi deseo en esta mañana es ver y ayudarnos a todos a ver que es un tema al final muy relevante y sobre todo si nuestro deseo es ser una iglesia saludable. Entonces debemos preguntarnos, ¿nuestra teología, lo que enseñamos, es algo bíblico? ¿Nuestra teología es bíblica? ¿Nuestra fe al final está centrada en quién? ¿En Cristo? Porque es obvio, pero no podemos ser una iglesia saludable si nuestra
teología no es bíblica. De hecho, ninguna iglesia será saludable si su teología no es bíblica. Entonces, en esta mañana quiero considerar pues un poco qué es la teología bíblica, por qué es importante y cómo nos afecta. Y vamos a estar en este pasaje de 2 de Timoteo 1, versículo 13. También voy a incluir el versículo 14. Pero sobre todo va a ser como la base y luego vamos a explorar diferentes pasajes bíblicos en esta mañana. Así que vamos a orar y luego entrar en este tema que yo creo que no es tan aburrido, ¿vale? Así que oremos. Dios, nuestro deseo en esta mañana es conocerte a ti, el Dios verdadero, el Dios vivo. No queremos construir ni crear ni confiar en nuestro propio Dios, sino queremos conocerte por quien realmente eres, Señor. Así que gracias por ser ese maravilloso creador de todas las cosas. Gracias por ser ese Dios que se ha revelado por medio de su palabra inspirada. Gracias por ser un Dios cercano, un Dios personal. Gracias por ser un Dios redentor, Señor. Dios, gracias por tener misericordia con pecadores como nosotros, Señor. Gracias por permitirnos conocerte por medio de tus escrituras. Así que ayúdanos a comprender en esta mañana cómo la Biblia nos cuenta sobre todo una gran narrativa de quién eres tú. Así que ayúdanos, Señor, en esta mañana a prestar atención, guíanos por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? Quizás te dejo un segundo para pensar en tu mente qué es la teología bíblica, pero quizás podemos empezar en parte con la teología. Creo que todos quizás sabremos qué es la teología, es simplemente el estudio de Dios, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar del estudio de Dios, pues también como estamos en una iglesia cristiana, podríamos considerar lo que es la teología cristiana, no solamente el estudio de Dios, sino el estudio del Dios de la Biblia. También quizás te suena lo que es la teología histórica. Eso sería el estudio de cómo la iglesia y los cristianos a lo largo de la historia han entendido diferentes temas y diferentes doctrinas. La doctrina de la salvación, la doctrina del bautismo, el desarrollo de diferentes credos y confesiones que al final servían y siguen sirviéndonos hasta el día de hoy como mini resumen de lo que creemos como cristianos. También, como Johnny ha mencionado, lo que es la teología sistemática, eso sería, sí, el estudio de Dios, pero de forma sistemática, viendo diferentes temas y doctrinas en toda la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre tal tema? Por ejemplo, pues, ¿qué dice la Biblia sobre quién es Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado del hombre? ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre el perdón? De estos temas, si uno va, pues coge la Biblia y va buscando todo lo que la Biblia dice acerca de tal tema. Y pues todos estos tipos de teologías son buenos, incluso yo diría necesarios. Es bueno la teología sistemática, por ejemplo. Pero yo creo que tiene en sí un pequeño problema, entre comillas, aunque es algo bueno. Es que la Biblia al final no fue escrita así como un libro de recetas, ¿verdad? Con un libro de recetas, si quieres hacerte una paella, por ejemplo, pues buscas la receta y lo sigues, ¿no? Se puede, sí, utilizar la Biblia de esta manera, pues mira, voy a buscar tal tema, y está bien, pero nunca debe ser la única manera de estudiar la Biblia, porque si dividimos la Biblia por
todos estos temas diferentes, pues yo creo que al final podemos correr el riesgo de perder de vista esta gran narrativa, de que al final la Biblia quiere contarnos una sola historia. A pesar de ser una colección de, eso sí, 66 libros divididos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con diferentes estilos literarios, con diferentes autores, aunque todos fueron inspirados por Dios. La Biblia al final sí es un libro lleno de historias muy asombrosas, pero también es más que eso. La Biblia al final es un libro que cuenta una gran historia redentora de quién es Jesús. La Biblia al final se trata de la más grande historia jamás contada. ¿Y quién o qué tienen en común todas esas historias que encontramos en la Biblia? Pues hay un personaje muy relevante que es Dios mismo, el Creador. Hay una perspectiva en toda la Biblia que es una perspectiva histórica sobre la redención del mundo. Y hay una figura muy dominante que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. También hay una Biblia infantil que incluso tenemos en casa, también tenemos como iglesia, incluso en euskera existe esta Biblia, que historias bíblicas de Jesús para niños, y el subtítulo de ese libro dice, cada historia susurra su nombre. Yo creo que ese mismo título nos ayuda a entender el concepto de la teología bíblica, porque al final queremos una teología que sí es bíblica, pero eso quizás es un poco obvio. Para ser más específico, es la teología de la Biblia misma, el estudio de Dios tal como ha sido revelado en las Escrituras. Entonces, cuando estamos hablando de la teología bíblica, no estamos hablando de simplemente nuestra teología personal, aunque queremos que nuestra teología personal sea una teología bíblica, sino estamos viendo la teología de los autores de la Biblia. Y queremos ver como un análisis de la unidad de la Biblia y cómo la Biblia al final cuenta una gran narrativa. Pero ojo, es interesante, como dijo Edmund Clowney, es posible conocer las historias de la Biblia y sin embargo perderse la historia de la Biblia. Voy a volver a leer esto que dice Edmund Clowney. Es posible conocer las historias de la Biblia y perderse la historia de la Biblia. Entonces, la teología bíblica es importante porque se trata ¿de qué? De, al final, ver a Cristo como el hilo que conecta todas las historias en las Escrituras. Entonces, me hace pensar en, no sé si vosotros alguna vez, quizás los más pequeños, habéis hecho alguna vez una pulsera de esas bolitas muy pequeñitas, ¿no? Que si se caen, pues tardas un montón en limpiar todo, pero para hacer esa pulsera de bolitas de diferentes colores y tal, ¿por dónde empiezas? Pues coges un hilo y haces un nudo para empezar a hacer la pulsera, ¿no? Y es como, vale, vas metiendo una por una esas bolitas en el hilo. Pero imagínate que, y no es solamente nuestra imaginación, muchas veces nos pasa que de repente cuando casi estamos a punto de terminar la pulsera, se nos resbala de los dedos y se cae el hilo y se van por todas partes esas bolitas, por toda la mesa, por todo el suelo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues empiezas de nuevo, ¿no? Es necesario tener ese hilo que conecta todas las bolitas para al final tener la pulsera completada, ¿no? Incluso, claro, pierde su propósito sin tener ese hilo que unifica todas las bolitas. Entonces, yo creo que este ejemplo es un
bueno, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero creo que nos puede ayudar cuando estamos pensando en, vale, la teología bíblica. Queremos ver cómo al final todas esas historias de la Biblia están conectadas a través de Cristo, ¿vale? Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia y como hemos orado, queremos conocer a Dios y no solamente nuestra propia versión de Dios, aunque muchas veces creo que acabamos haciendo eso. Como acaba el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y creo que muchas veces hacemos ese mismo con Dios. En vez de conocer a Dios por quien realmente es, las personas crean su propia versión de Dios. Yo creo en un Dios así. Pues mira, yo creo en un Dios de tal manera. Para mí Dios es tal cosa. Entonces, si estamos hablando de la teología, el estudio de Dios, y si nuestro estudio de Dios se basa en la Biblia, entonces, ¿de qué se trata la Biblia? Sí, obviamente podemos encontrar diferentes reglas, diferentes doctrinas, pero ¿cómo podemos conocer a Dios según la Biblia? ¿Quién es el hombre según la Biblia? ¿Cómo podemos entender la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es la historia central de la Biblia? Al final, la Biblia es simplemente un libro de muchas historias desconectadas que no tienen nada que ver la una con la otra. No sé en tu caso, pero yo creo que fue un poco mi experiencia de pequeño. Aunque me criaron en una iglesia, estuvimos en la escuela dominical viendo estas diferentes historias sobre la creación, el gran diluvio, la historia de David y Goliat, Jonás y el gran pez. Y muchas veces esas lecciones de esas historias era como, pues, mira, tienes que ser como David, un hombre valiente. O no seas como los fariseos, personas religiosas. O sí, obviamente me enseñaron también sobre Jesús en la cruz que murió por mis pecados. Pero a lo que voy es que al final tenemos que ver y entender la Biblia que sí, son muchas historias, pero al final cuentan una sola historia de un Dios redentor. De ese Dios que busca salvar un pueblo para sí. Un Dios que para que nosotros podamos encontrar en Él nuestra identidad, nuestro valor, nuestra dignidad y propósito, confiando en Jesucristo, para que Él sea honrado y glorificado para siempre. Entonces, quiero que me acompañéis a la reflexión bíblica que hemos leído antes, 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Y voy a volver a leer estos dos versículos, porque creo que en sí tiene que ver con la teología bíblica, aunque no encontramos esas palabras en estos versículos. Pero luego también vamos a ver después de estos versículos otros pasajes también que nos ayudan a ver esa gran narrativa de la Biblia, ¿no? Pablo está aquí animando a Timoteo. ¿De qué manera? Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras. He leído también, he buscado en diferentes versiones para ayudarnos a entender este concepto. También dicen la Biblia de las Américas, retén la norma de las sanas palabras. En la Nueva Traducción Viviente, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. En la Nueva Versión Internacional, sigue el ejemplo de la sana doctrina. Y en la versión Dios habla hoy, sigue el modelo de la sana enseñanza. Yo creo que estas versiones nos ayudan, ¿verdad? Lo que es retener, lo que es mantener, conservar, contener, guardar, aferrarse. Pero ¿qué estamos llamados a retener?
pues la forma o el patrón de las sanas palabras, esa norma, ese modelo, ese ejemplo. Es como, mira, Timoteo, como vas a predicar la palabra de Dios, pues tienes que aferrarte a las sanas palabras del Evangelio, las sanas palabras de las Escrituras. Esas palabras que no son solamente palabras, sino son sanas. Y si son palabras sanas, pues esas palabras sanas pueden producir también personas sanas y iglesias sanas, ¿verdad? Es nuestro deseo. Y este no es el único sitio donde encontramos este lenguaje. También en 1 Timoteo 1, 10 y 11, Pablo está hablando de la sana doctrina. La sana doctrina es según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La encomendación de predicar esa sana doctrina, predicar esas palabras sanas. Pero también vemos el contraste en la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Entonces vemos una gran importancia en esas sanas palabras del Evangelio, de esa sana doctrina que Timoteo es llamado a predicar. Y cualquier predicador hoy en día seguimos siendo llamados a predicar esa sana doctrina según el glorioso Evangelio de Dios. Pero también Pablo añade pues que esas sanas palabras son las que de mí oíste. Es decir, que vas a predicar esas palabras bajo la autoridad de los apóstoles. Vemos que en el comienzo de la iglesia es lo que sucedió en Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día? Seguimos predicando esa misma doctrina de los apóstoles. Entonces, es la manera en que nuestra teología puede ser bíblica, es predicando fielmente esas sanas palabras, ¿verdad? Pero ¿cómo lo retenemos? Él dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En relación a la fe que tienes en Jesús, en relación a ese amor que tienes en Jesús, tu fe que está arraigado en Jesús, tu amor que has recibido de parte de Jesús, pues si sigues estas sanas palabras y esta sana doctrina, pues entonces habrá fe en tu propio corazón, pero también habrá fe y amor por los demás. Una fe arraigada en Cristo, un amor arraigado en Cristo. También Pablo utiliza el mismo lenguaje de la fe y el amor que es en Cristo Jesús en 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué manera esto nos ayuda a nosotros, los oyentes de esta palabra en esta mañana? Pues la retención o la preservación de estas sanas palabras no es algo meramente intelectual. Somos llamados a confiar en Cristo, dejando que esas sanas palabras nos transformen nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras manos y acciones, viviendo apasionados por el Evangelio, dejando que esa sana palabra del Evangelio de Cristo nos cambie nuestra manera de entender este mundo, nuestro propósito en esta vida. Entonces, Timoteo, parte de tu llamado como ministro de las sanas palabras es retenerlas. Y también en 14 dice, guardarlas.
Pero también Pablo le ayuda a ver que, pero mira, hay un problema que no vas a poder retener y guardar esas sanas palabras por tu propia cuenta. Necesitas el Espíritu Santo. Dice, ¿qué estamos guardando? Si hemos preguntado qué estamos reteniendo, pues también guardar qué. Guardar aquí en 14 el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como cristianos somos llamados a guardar esas sanas palabras, a guardar ese buen depósito, a predicar fielmente el Evangelio de Cristo. En 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Por el poder del Espíritu Santo morando en ti, Timoteo y querido cristiano, eres llamado a retener y guardar este mensaje. Somos llamados a seguir predicando a Cristo. Entonces, tenemos que preguntarnos, también pensando en este tema de la teología bíblica, vale, pues ¿cuáles son estas sanas palabras? Quizás podríamos decir simplemente las Escrituras, ¿verdad? Si las Escrituras son nuestra autoridad, pues queremos posicionarnos bajo la autoridad de esas sanas palabras y predicar todas las Escrituras. Pero ¿de qué manera? Pues de forma viendo esa gran narrativa. Muchas veces quizás te suena, quizás te ayuda a ver cómo se conecta toda la Biblia a través de la creación, la caída, la redención y la restauración de todas las cosas. No sé si te suenan estos 4 etapas que nos ayudan a ver y entender esa gran narrativa bíblica. O si no, también pensar en quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo y cuál es nuestra respuesta. Son diferentes maneras de ver que al final toda la Biblia nos cuenta una gran historia sobre Dios. Entonces quizás podemos meditar en esta realidad esta mañana, pues pensando en ese Dios creador, empezando con en el principio creó Dios, Génesis 1:1. Donde vemos en la creación que Dios creó todo y era muy bueno, incluyendo pues el hombre y la mujer que fueron creados a imagen de Dios. Pero nada más llegar a Génesis capítulo 3, ya estamos viendo en esta gran narrativa el problema del pecado del hombre, que estamos tú y yo muertos espiritualmente. Pero también en Génesis 3:15 vemos lo que algunos llaman el protoevangelio, la primera promesa de redención. Génesis 3:15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Igual fuera de contexto dices, pero ¿qué está hablando aquí? Es Jesús hablando a la serpiente diciendo que mira, va a haber una promesa, porque yo soy un Dios redentor, que yo voy a cambiar la historia para mi propia gloria. Entonces, aparte de Génesis 3:15, donde estamos ya con esta idea de que, vale, Dios va a salvarnos y rescatarnos de alguna manera, va a haber provisión para el pueblo suyo, pero ¿qué es lo que sucede en todo el Antiguo Testamento? Pues historia tras historia, y ya sabes, los personajes, Noé, Abraham, Moisés, el tema de los sacerdotes, los reyes, los profetas, que al final todo esto nos apunta a ver que ninguna de esas personas llegó a ser ese gran redentor que fue prometido en Génesis 3:15. Pero ¿dónde vemos ese gran redentor que sí vino? Pues cuando llegamos al Nuevo
Testamento. Entonces, cuando estamos preguntándonos con la teología bíblica, ¿quién es Dios? Queremos ver que Dios es un Dios creador, es un Dios redentor, es un Dios santo, pero también es un Dios fiel. En cambio, cuando nos preguntamos quién es el hombre, pues el hombre es un ser creado. El hombre es un ser en necesidad de redención porque el hombre es pecaminoso. El hombre es infiel. Pero cuando llegamos a Cristo y nos preguntamos quién es Cristo, pues Cristo es el primogénito de toda la creación. Cristo es el redentor prometido. Cristo es ese hombre perfecto que murió en nuestro lugar. Es ese hombre y Dios fiel. Entonces, dejadme citar varios versículos que nos van a ayudar a ver y entender ese Cristo que es la provisión de Dios, la provisión perfecta. Cuando llegamos a Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la observación de Juan el Bautista cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos símbolos en el Antiguo Testamento sobre el Cordero y la necesidad de sacrificio, pues Juan nos está apuntando ¿a quién? A Cristo. Y es por esta razón que Jesús mismo, hablando con los fariseos, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús mismo está ayudándonos a ver que, mira, toda esta historia nos apunta al final ¿a dónde? A Él mismo. Él también decía en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué preciosa esta promesa. ¿Y cómo concluye ese evangelio de Juan? En Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También quizás podemos citar las palabras de Pablo en Colosenses 1, 15 y 16. Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por quien Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Dónde nos apunta? A ver la grandeza de Cristo. Que como Pablo dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vimos la semana pasada, pero voy a volver a leerlo en Lucas 24 también, como Jesús ayudaba a esos dos discípulos caminando en el camino después de la resurrección de Jesús a abrir sus mentes y corazones para ver que todas las Escrituras apuntaban a Jesús. Dice en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es por eso que cuando la Biblia comienza en Génesis 1:1 con ese Dios creador, también acaba en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y es por esta razón que tenemos esta
visión preciosa de un cielo nuevo en Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es por esta razón que Pablo en Romanos 11 dice: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y más adelante dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estas son las sanas palabras que somos llamados a retener como iglesia de Cristo y seguir predicando hasta el día de hoy. Entonces, quiero acabar aplicando rápidamente todo esto a nuestras vidas y quizás preguntarnos, vale, pero ¿por qué entonces la teología bíblica es una característica de una iglesia saludable? Porque al final la teología bíblica nos enseña quién es el Dios de la Biblia. ¿Quién es ese gran Dios? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cómo Él cumplió sus promesas? ¿Cómo es fiel? También la teología bíblica nos enseña quiénes somos como personas. Nos enseña cómo debemos leer y entender la Biblia. Nos invita a ver esa gran narrativa de un Dios redentor. Y sobre todo esa teología bíblica nos apunta a ver la gloria de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos que reconocer que muchas veces no practicamos esta teología bíblica. Incluso hay un gran peligro de tener y practicar una teología más bien hombrecéntrica, es decir, una perspectiva de la vida e incluso la Biblia centrada en el hombre, en nuestras propias vidas, o también puede pasar en la crianza de nuestros hijos, un poco como he mencionado antes. Pues si solamente sacamos de la Biblia esas lecciones de, mira, sé más como Noé, sé más como Abraham, sé más como Moisés. Cuando te enfrentas gigantes, sé valiente como David. Que sí, podemos como sacar algo de esas lecciones, pero y obviamente podemos sí aprender de los hombres piadosos y las mujeres piadosas de la Biblia, pero nuestra meta al final no es ser como ellos, sino nuestra meta es confiar en Cristo. Entonces, por eso queremos tener una perspectiva de la vida centrada no en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero también ves cómo esta teología bíblica influye en cada aspecto de incluso el culto dominical, lo que hacemos como iglesia, las canciones que cantamos como iglesia. No sé en cuántas iglesias y en nuestra incluida, a veces la tendencia de las canciones que cantamos están más centradas en nosotros que en nuestro Dios Redentor, en vez de centrarse en Cristo. Obviamente la teología bíblica influye en nuestra manera de leer y entender las Escrituras, porque nos obliga a ver y entender todo en su propio contexto histórico. Y obviamente tiene que ver con cómo enseñamos la Biblia. Si estamos de verdad reteniendo la forma de estas sanas palabras, si estamos guardando el buen depósito. Entonces,
cómo no, déjame acabar con el Evangelio de Cristo, estas buenas noticias, porque si ves en la Biblia solamente esas reglas o los mandamientos de Dios y no ves tu necesidad de Cristo, pues has perdido totalmente el propósito de esos mandamientos, porque el propósito es precisamente mostrarnos que no somos capaces de cumplir esos mandamientos. Entonces, cada una de esas historias de la Biblia nos apuntan a ver nuestra necesidad de un Dios que está dispuesto a traer redención y restauración a nuestras vidas por medio de la fe en Cristo. Estas son las buenas nuevas en Cristo, que a pesar de ser pecadores, a pesar de haber vivido en rebelión contra nuestro Dios, hay salvación en Cristo y hay salvación hoy mismo. Entonces vamos a concluir orando. Dios, solo tú eres capaz, Señor, de revelarte de esta manera tan profunda, a través de tantos detalles, de tantas historias, Señor, ver que al final no es simplemente un caos o una locura de un montón de historias desconectadas, sino la Biblia nos explica claramente nuestra realidad, de que vivimos en un mundo que no es nuestro, pero que fue diseñado con orden, con belleza, con un creador que eres tú. Pero sí, también vivimos en un mundo donde existe la maldad. Entonces, ayúdanos, Señor, a ver cómo todas esas historias nos apuntan a ti, a ver tu grandeza, a ver tu perdón que encontramos en Cristo, nuestro Señor y Salvador, por medio de la fe. Gracias por cómo esta teología bíblica, Señor, nos ayuda a ver y entender incluso situaciones que están pasando hoy mismo en este mundo, Señor, como hemos orado antes por la situación en Irán. Una teología bíblica correctamente centrada en quién eres tú nos ayuda a entender que tú siempre eres un Dios soberano, que a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando, Señor, podemos confiar en ti, en tu fidelidad, en tu plan redentor. Que tú al final eres un Dios cercano, Señor. Así que ayúdanos a meditar sobre estas verdades y ver la importancia de una teología bíblica, tanto en nuestras propias vidas como en nuestra iglesia local, Señor. Sigue transformando nuestros corazones, nuestras mentes, la manera en que vivimos, cuando retenemos esas sanas palabras de las Escrituras, que hay salvación en Cristo, Señor. Que sea lo que predicamos día tras día a nosotros mismos y a los demás. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.